Bien, mi nombre es David Perdomo. Estamos construyendo entonces una plantilla desde cero en Joomla 3 utilizando el framework de Bootstrap. Para ello vamos a ir a mirar la documentación que Bootstrap tiene, pues nos pide que bajemos la información y demás, como les decía en el video anterior. Ya la plantilla trae pues incluida la información. Por aquí nos muestran unos templates, unos HTMLs de templates que nos pueden servir de guía. Sin embargo, yo he preparado un pequeño texto, un pequeño documento con los puntos claves que debería tener documento, nuestro documento PHP para que el sistema funcione de manera correcta. Lo primero que vamos a hacer es agregar al encabezado nuestra variable que haga referencia a nuestros archivos del Bootstrap, ¿cierto? Para que tengamos el Bootstrap Responsive y el Bootstrap Min, las hojas de estilo CSS que por defecto trae el Bootstrap, que ya están dentro de nuestro sistema implementados. Entonces vamos a hacer es copiar estas tres líneas, vamos a copiar, y nuestro archivo index que trae la plantilla en blanco lo vamos a colocar en nuestras cabeceras iniciales. Entonces simplemente vamos a crear una variable que haga referencia al documento, y a esa variable pues le vamos a agregar estas dos direcciones que lo que hacen es que nos van a cargar nuestros componentes del Bootstrap. Eh, Luego vemos que comienzan los encabezados como tal. El viewport, como les decía, es importante tenerlo presente, pues ya hace parte de la plantilla, pero lo recalco porque este es el que nos va a detectar los media queries y con ello pues definir las resoluciones que tenemos en cada una de las pantallas. Y luego viene la parte del contenedor. Es muy importante que todo el sitio esté contenido dentro de un container que es el encargado de adaptar la resolución de pantalla dependiendo el área de ese contenedor. Entonces en este caso vamos a crear un div container con la clase container que va a contener toda la estructura de nuestro sitio. Si miramos en el Bootstrap, y si miramos en la página, en la parte de la rejilla, ¿cierto? Y la rejilla fluida, entonces aquí vamos a ver los ejemplos de estilos, de cómo hay que crear nuestros estilos posteriores, ¿cierto? En la documentación entonces vamos a encontrar esto que les acabo de explicar, donde, donde dependiendo del tipo de rejilla vamos a necesitar unas clases y una información adicional. Entonces, como les digo, todo el sitio debe estar dentro de un container para que el sistema de cuadrícula fluida funcione de manera correcta. La información correspondiente entonces la tenemos en el sistema de layouts. Como les contaba, él tiene un layout que puede ser a través de tamaños fijos, el cual va a ser container, que es el que vamos a utilizar en este caso, o podemos tener un container fluido que utiliza una clase diferente. Dentro de la clase de container fluido filas tienen que ser las filas tienen que ser entonces igual filas fluidas. En caso contrario pues simplemente serían con la característica row. Entonces en nuestra plantilla lo que vamos a hacer es en la parte donde tenemos ingrese su código aquí, pues vamos a comenzar a construir nuestro primer contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un div, y a ese div le vamos a dar la clase container. Dentro de la clase container voy a abrir de nuevo el texto que tengo de ejemplo. Vamos a crear unas filas que son las encargadas de crear los bloques inteligentes. Estas son con class row, o si estamos utilizando container fluido, entonces row fluid. Y
Las columnas o los grupos se van a llamar spam con los números del 1 al 12. En este caso, si decimos clase spam 12, nos va a ocupar todo el tamaño de nuestro, pues dependiendo de la resolución, el tamaño que tiene definido, si es estático o fluido, el tamaño, el ancho de pantalla definido. Si por el contrario colocamos spam 9, vamos a tener la posibilidad de después colocar un spam 3, porque estamos trabajando en un modelo de 12 columnas. Entonces esto equivale que va a ocupar 12 de las columnas, y en este caso vamos a utilizar 9 y en este otro caso 3 de las columnas. Entonces voy a copiar y pegar. Aquí pues ya tenía, como les decía, construido unos textos iniciales donde el cabezote vamos a dividirlo entonces el primer row por un bloque de 12 columnas. Si miramos nuestro diseño, en este diseño no lo vamos a trabajar a 12 columnas, sino que vamos a colocar dos espacios. El primero sería correspondiente a la parte del logotipo y el segundo sería correspondiente a la parte del menú. Para lograr que esto funcione, pues simplemente vamos a decir que el primero va a medir 3 y que el segundo va a medir 9 columnas. Eso nos da un total de 12. Ya empezamos de una vez a ubicar nuestros elementos de maquetación. Adicional a esto, pues podemos utilizar otros elementos. Este es mi header, entonces voy a adicionalmente colocarle mis cabeceras de HTML5 para identificar la página donde comienza y donde termina el header. Y en esta parte 9 voy a colocar mi nav, mi etiqueta nav, que será mi barra de navegación, y en esta que llamamos header voy a colocarle un identificador que voy a llamar logo. De esta manera entonces mi primer espacio corresponde al logo, mi segundo espacio corresponde al menú de navegación y cierro mis cabeceras, eso con el fin de ir creando pues cada uno de estos bloques. Luego de ello vamos a colocar entonces una nueva fila. En este caso eh, vamos a crearla de nuevo, y dentro de esta nueva fila vamos a crear un bloque con 12 columnas. Vamos a crear un bloque con 12 columnas y vamos a colocarle puede ser un identificador que llamemos banner, que es nuestra zona de carga de banner principal. Y finalmente vamos a crear este bloque y después el footer. Vamos a repetir esta misma distribución y esta misma distribución. Voy a llevarme todo el bloque. Esta primera distribución entonces le voy a quitar las cabeceras header porque pues ya no van a corresponder, y voy a invertir los valores. Vamos a ocupar 9 columnas toda la parte de contenido y 3 columnas la parte izquierda. Vamos a quitarle ya los identificadores adicionales que habíamos implementado, y en este último igual vamos a colocar el footer que va a ocupar todos los espacios. Aquí tenemos entonces ya la primera maquetación de una manera muy sencilla. Ya tendríamos marcadas pues nuestra información. Obviamente, como no tenemos cargadas nuestras hojas de estilos ni más, pues no vamos a estar viendo ningún tipo de información adicional todavía en nuestra parte de diseño, pero si logramos entender cómo se comportan cada uno de los elementos del bloque, pues vamos a poder visualizar estas retículas o estos sistemas. En el caso eh, por acá sabemos que es cada una de las columnas, son 12 en total. Aquí pues tenemos 9 de ejemplo y las otras 3 las está utilizando el diseño en la parte superior,
pero él trabaja con el modelo de 12 columnas. Él trabaja con el modelo de 12 columnas. Aquí ya lo vemos completo. Entonces, si yo sumo 4, tendría 8 disponibles. Si pongo 6, tendría 6 disponibles. Puedo utilizar pues cualquier múltiplo y cualquier distribución. Puedo utilizar 2, después 8 y después 2. Perfectamente el sistema va adaptando sus bloques y sus columnas dependiendo las grillas. Aquí mismo podemos encontrar, dependiendo el tamaño de nuestra pantalla, a qué tamaño en píxeles equivale una columna, para que calculemos entonces las áreas de diseño que estamos trabajando. ¿Qué sigue con la plantilla? Simplemente vincular las zonas de carga, nuestros elementos y posiciones. Entonces vamos a copiar uno de los elementos. Voy a copiar todo el bloque que va a ir dentro de mi contenido. Aquí vamos a disponer encima del contenido, vamos a disponer de la posición 3, por si queramos poner un destacado, un banner, una imagen adicional. Vamos a disponer también de la zona de mensajes. Esta zona de mensajes se emplea para los mensajes del sistema. Por ejemplo, cuando mandamos un correo o cuando alguien escribe, entonces en esa zona va a aparecer el correo fue enviado correctamente, o cualquier mensaje pues que esté en nuestros componentes generando. El type component es toda la parte de contenido, como tal de nuestra página, ¿sí? Ahí va a estar, eh, ahí van a estar los artículos, ahí van a estar las categorías, ahí va a estar la información, las noticias. Eso es lo que nos va a generar toda esa información. Y después del contenido, una posición 2. Aquí acabo de inventar el div para que sea mucho más claro, de la información adicional. Yo, para darle más información al sistema, entonces acostumbro meter esto dentro de section para que a nivel semántico se entienda que esta es la información que me interesa mirar, ¿sí? Como la sección. Esto es lo que va a disponer una sección, y el componente eh, lo encierro como un article, de manera que él entienda que el componente es uno de los artículos que hace parte de la sección. Entonces, con esto, cuando alguien tiene un dispositivo móvil y le da la opción de lectura, pues nos va a traer solamente la parte del artículo arriba, sin importar los laterales. Y en el lado izquierdo, entonces voy a colocar un aside, que es información no relevante, redes sociales, publicidad, otros tipos de elementos que no hacen parte pues como entre los contenidos de nuestro sitio. Y voy a colocarle en esa parte, voy a darle que la posición es right, aunque habíamos pues está trocado con respecto al XML que hemos creado. Vamos a crearle posición left, no importa realmente el nombre, él va a detectar es la posición como tal. Y aquí estilo le voy a colocar XHTML en el tipo de display, que lo que nos va a permitir este estilo es que cuando creemos el módulo y le digamos que nos muestre el título y demás, él nos lo va a construir con una estructura de divs, mientras que si le digo none y le digo que me muestre el título no va a ser desplegado. Entonces, en este caso, le dije el estilo a la columna derecha que me mostrara este estilo para poder controlar mejor el componente. Termino el aside y finalmente terminamos. Voy a intentarlo para que nos quede mucho más claro cómo está quedando el código. Y finalmente cerramos el spam y cerramos el div de la clase row, para decir que ahí termina otro bloque. Nos quedaría por último entonces crear una última posición. Bueno, antes de eso nos faltaría otra que se llama footer,
que es nuestra posición de los créditos y los derechos, sería la que está en la parte inferior de nuestro sistema. En la parte de arriba, en la parte del logo, pues aún no le he colocado ningún tipo de información. Entonces acá ubico esa información. Si lo guardo, aún no voy a subir la información en la parte de diseño, pues ya tenemos nuestra parte del logotipo creada. Bueno, ya hemos creado la estructura, pues en el momento no se va a ver mayor información. Voy a subirle al servidor para que empecemos a mirar cómo se comporta. Una vez subo la plantilla, encuentro que esta es la forma como se está visualizando, pues aún no le hemos dado estilos ni información adicional. Si miramos, a medida que yo cambio el tamaño, él me empieza a cambiar y a saltar sus espacios y su información, pues el menú no está organizado como lo habíamos definido. Sin embargo, ya la información básica que tenemos pues nos muestra cómo se va construyendo el menú y la información. Para empezar entonces a modificar y a tocar esta información, vamos a mirar en la parte de las ayudas. Vamos a irnos a la parte de componentes, vamos a mirar la parte de líneas o de menús de navegación y vamos a mirar cómo se van a comportar nuestros sistemas. En este caso, por ejemplo, él nos muestra diferentes tipos de menús, ¿sí? Aquí nos muestra variaciones, nos permite colocar menús en la parte superior de la página o en la parte inferior de manera completa. Entonces podríamos dejar un menú parecido al que vemos acá que está fijo. Este menú simplemente colocamos este estilo al menú y con eso lograríamos que funcione. En este caso quiero, por ejemplo, crear un módulo con la opción navbar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como en nuestro diseño la propuesta gráfica es como si fueran tabs, pues, o como si las pestañas se fueran prendiendo, vamos a venir a buscar dentro del Bootstrap un menú que se comporte de esa manera. Entonces vamos por acá a buscar los menús básicos. Por aquí hay uno de tabs que puede ser interesante. Vamos a mirar el tabs horizontal. Aquí tenemos otro que se puede comportar de la manera que necesitamos y este es el que queremos que se visualice. Entonces aquí nos dicen que al menú hay que colocarle la clase navtabs. Si yo vengo y miro y le digo inspeccionar elemento con Firebook, si fuera con Google Chrome pues le damos inspeccionar elemento igual, vemos que él ya nos está creando al UL la clase nav y la clase menú. O sea, ya el nav lo tenemos creado desde el componente. De por sí ya Joomla nos lo genera con componente. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente agregarle la opción navtabs. Para ello nos vamos a la gestión, a la parte de extensiones, gestor de... buscamos el módulo correspondiente. Entonces voy a venir a buscar el módulo de tipo menú. Entonces aquí lo filtro y encuentro el main menú. Entonces vamos a ingresar a él. Lo primero que le voy a decir es que no quiero que se me vea el título main menú como tal, entonces lo voy a ocultar. Y en las opciones podemos darle opciones avanzadas. Vamos a darle la clase del CSS, entonces le damos un espacio y le pegamos la clase que queremos que nos aparezca. Vamos a darle guardar y al darle recargar
Entonces nos empieza a aparecer de esta manera, como tenemos menús y submenús. Entonces vamos a modificar por el momento algo más. Vamos a decirle que nivel final el 1, nivel inicial 1, nivel final 1, y que no nos muestre elementos del submenú por el momento. Volvemos a recargar y encontramos que ya aparecen pues, los tabsitos. Estos dos menús realmente no tienen hipervínculo, por eso están de esa manera, porque son separadores. Entonces lo que habría que hacer enseguida es darles vínculos para que funcionen como queremos que se nos muestre. Aquí a medida pues que vamos ingresando vamos viendo que en la zona de contenido ya nos está cargando y pues no tenemos nada ubicado en la columna derecha, por lo tanto pues no aparece ningún tipo de información adicional. La información que ven aún no está organizada, fue migrada de una versión anterior de Joomla, por lo tanto pues falta iniciar a ordenarla. Por el momento pues nos sirve como ejercicio para lo que estamos planteando. Si miramos ese menú, salta, cuando llegamos a la parte de móviles salta y se adapta al ancho total, pero no es un menú que aún responda o que aún sea un menú para móviles. Podemos entonces también utilizar unas opciones adicionales, por aquí las tenemos como ejemplo, donde podemos utilizar un menú responsive, una responsive navbar, donde vamos a simplemente copiar, vamos a copiar esta información, este texto que hay aquí de ejemplo, nos lo vamos a llevar a Dreamweaver y lo vamos a ubicar en la zona del menú, aquí donde está nuestro menú nav. Vamos a darle un espacio para que nos quede más claro qué vamos a hacer. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente: nos está creando un div de tipo navbar, un div de tipo barra, donde nos coloca los div y la información necesaria y los estilos necesarios para que nuestro menú se colapse. Podemos colocar aquí el nombre del proyecto si quisiéramos. Vamos a colocarle que este es el menú para que quede claro, y en este punto donde está la clase navCollage vamos a colocar toda la información y los formularios y lo demás que queremos que se colapse, ¿cierto? Entonces cuando aquí nos explican pues que cuando estamos a menos de 940 vamos a mostrar esa información. Entonces lo que voy a hacer es que la posición del menú la voy a cargar en ese espacio, la voy a cargar en ese mismo espacio que va a ser pues, la que se va a cerrar cuando nos detecte una posición inferior. Entonces voy a proceder en este momento a publicar en el servidor y vamos a recargar nuestra página. Esperemos que el servidor se conecte. Una vez recargamos vemos que nos cambia el diseño porque le cambiamos pues, los accesos iniciales, y en el momento que cambiamos de tamaño, que nos venimos a una versión de tableta, pues encontramos que el menú ya se nos empieza a colapsar. Entonces aquí vemos ya cómo este menú se colapsa. Vamos a mirar esto mismo, pues de una vez nos coloca el menú para móviles. Entonces eso ayuda mucho pues, al proceso de implementación de un menú de manera muy rápida. Una vez tenemos nuestro sistema responsive, vamos a ver que aquí funciona perfectamente, pero en nuestro sitio no nos va a estar funcionando. Luego lo que debemos hacer es mirar que al final nos hacen una advertencia y nos dice que necesitamos el plugin de Collapse y el Bootstrap CSS Responsive.
Este fue el primer archivo que vinculamos cuando comenzamos a escribir la plantilla, y este es un plugin, un JavaScript que se llama bootstrap-collapse.js, el cual debemos vincular y descargar. Lo podemos hacer pues compilando, cuando estemos compilando nuestras librerías JavaScript, ¿sí? Pues podemos seleccionar el plugin de Collapse únicamente y hacer una descarga de lo de nosotros propiamente, o podemos venir a la ruta que está en pantalla, vamos a y copiar y guardar el archivo directamente en nuestra carpeta. Entonces la ruta es el mismo sitio de Bootstrap, la voy a pegar en un documento donde creo que se puede visualizar mejor en caso de que no quieran bajar completamente el sistema. Yo guardé este archivo, el archivo Bootstrap College, lo guardé en mi carpeta JS de la plantilla. En la plantilla guardé el archivo Bootstrap para tenerlo disponible, y ahora lo único que sigue es vincular con un script. Vamos a copiarlo aquí dentro de nuestra plantilla, después de los links de las imágenes pueden ser. Vamos a vincular ese script, digámosle que el path, que el path pues equivale a nuestra plantilla actual. A partir de la plantilla actual ingrese a la carpeta de JavaScript y me busque este archivo. Entonces de esa manera vinculo el archivo, lo acabo de colocar al servidor y vamos a venir a recargarlo a ver qué sucede. Vamos a recargarlo. Bueno, vamos a ponerlo en su parte pequeña y aquí vemos que efectivamente el menú ya se despliega. Entonces ahí ya tenemos de manera funcional el menú con la función de móviles. Ahora lo que sigue es mirar nuestro archivo CSS. Vamos a abrirla en la carpeta CSS y vamos a buscar el archivo llamado template.css, el cual va a tener una información importante, y es que vamos a trabajar con los media queries. Los media queries son los estilos que se van a interpretar dependiendo nuestras resoluciones de pantalla. Como este tema es un poco, pues lo vamos a maquetar de manera detallada, entonces lo vamos a mirar en un próximo video de manera que no se nos alargue mucho nuestro aprendizaje. Espero que hasta el momento les esté yendo muy bien con esta maquetación y con la implementación del Bootstrap en su nueva plantilla. Nos vemos en el